Seguimos con mucho más acá en DNews. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora repasamos cómo está la situación en Ecuador. Violencia carcelaria. Con todos los detalles está conectado nuestro compañero César García Vélez. Te damos la bienvenida, César, y feliz tarde. Sí, ¿cómo estás, Cincia? Conmoción nuevamente en el Ecuador. Yo estoy en los exteriores del Servicio Integral de Personas Privadas de la Libertad, entidad rectora de controlar las cárceles en el país. Pues se trata de la segunda masacre sangrienta que se produce en el Ecuador en tan solo una semana. A inicios habíamos tenido otra en la ciudad de Machala. Esta que ustedes están viendo se produjo durante estas primeras horas del día jueves en la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre, que está ubicada en la zona fronteriza con Colombia. Realmente sensibles e impactantes las imágenes de ver en todo el patio de esta cárcel derramados los cadáveres, algunos de ellos cercenados, otros decapitados en una violenta acción que deja Cincia en este momento 17 privados de la libertad, quienes han sido atentados por otra banda. Esto ratifica la situación de emergencia, Cincia, que está viviendo el país alrededor de las cárceles que siguen siendo el epicentro de la violencia acá en nuestro país. Así es, César, una situación realmente que conmociona a todo el país. Estamos hablando de 17 privados de libertad que sufrieron y que recibieron este lamentable destino. Pero, ¿cuáles son las últimas actualizaciones de las autoridades? ¿Cómo se habría iniciado esta masacre que fue imposible detener? Así es, Cincia. De lo que se sabe, y DNews tuvo acceso al parte policial en exclusiva, pudimos leer lo que dijo el policía que lideró el operativo de tomar nuevamente la cárcel, y se señala que a las 3 de la mañana se habría emitido una falsa alerta de un supuesto preso que había fallecido en el pabellón número C. Aprovechan este hecho, esta emergencia, para que un militar se acerque a las celdas del pabellón número C, en donde se encontraban ubicados la mayoría de integrantes del GDO, los Chone Killers, y se hacen con las llaves de las demás celdas, quitándolos a este militar. ¿Qué es lo que hacen después? Le retiran el arma, un fusil de dotación militar, y comienza este amotinamiento. Se pasan desde el pabellón número C hacia el A, en donde se encontraban miembros e integrantes de los Chone Killers y de los Lobos, y comienza la masacre. Al parecer se trató de una orden externa para que Chone Killers comiencen a aniquilar a lobos y a choneros, algo muy similar a lo que pasó a inicios de la semana en la ciudad de Machala, en la cárcel de esa ciudad. En cambio, en el sur del país, en donde también las víctimas mortales, en esa ocasión 15, también correspondían a lobos y a choneros. Parece que todo corresponde a una reconfiguración de poderes, Cincia, tras la captura de Adolfo Macías, alias Fito, y ante los vacíos de poder, agrupaciones como Chone Killers en el norte del país y Sao Box en el sur del país tratan de hacerse con los espacios de poder. Claro, lo que estamos viendo acá, César, es dentro de la cárcel el resultado de lo que está pasando fuera de la cárcel ecuatoriana, que es más violencia, que son estos grupos al margen de la ley, estas organizaciones criminales que pues sin duda alguna siguen generando caos y conmoción en todo el país, pero que ahora pareciera que están resolviendo estas riñas dentro de esta prisión, y al punto que se llegó a este amotinamiento. Sí, para contextualizar un poco también a la región, que conozcan esta configuración tan compleja de estas organizaciones narcoterroristas. Acá las principales,
de acuerdo al número de integrantes, son los choneros y los lobos. Los choneros viene a ser la organización madre de todas estas ramificaciones y nombres extraños que están manejando el país y sembrando el terror. Tras la muerte de alias Rasquiña, el líder máximo de los choneros, se atomizó todas estas organizaciones, una de ellas los Chone Killers, que estuvo primero al mando de alias el comandante Willy. Ellos se hicieron su base en la ciudad de Esmeraldas, en toda esa provincia que es frontera con Colombia, y se sabe, trabajan mucho con organizaciones de disidencias de las FARC, como los Comandos de la Frontera y también el Frente Oliver Sinestierra. Estas organizaciones hacen la labor de reclutar en una de las provincias más pobres como la es Esmeraldas a esta agrupación que ahora está tratando de hacerse con el poder y con la ruta del narcotráfico en esa zona. Es importante que también dentro de la información a la que hemos podido tener acceso, se sabe que hay guías penitenciarios que están vinculados en el ingreso de armas. Recordemos que desde inicio del año pasado el presidente declaró el conflicto armado interno a propósito de la situación que se veía en las cárceles. Desde el año 2021, Cincia, en el Ecuador han muerto más de 500 privados de la libertad en varias masacres. Esta pasa a ser la masacre más importante por el número de muertos desde que Daniel Noboa asumió el poder acá en el Ecuador. Y que justamente el presidente ha intentado tomar estas medidas para hacerle frente al crimen organizado, César, a través de distintos decretos, algunos que no fueron bien recibidos por sectores de oposición y, como él lo dice, pues se le ha impedido de alguna manera ir adelante para controlar la violencia que sabemos aqueja tanto al país. Así es, además que se evidencia una situación que a pesar de la intervención militar en las cárceles, muchos sectores de las fuerzas del orden también han sido ya corrompidos, no todos obviamente, pero para que puedan ingresar armas, para que puedan ingresar estupefacientes, claramente hay una complicidad de quienes están en este momento custodiando las cárceles. En octubre se espera entre a funcionar la cárcel del Encuentro, la primera cárcel construida en el mandato del presidente Daniel Noboa, a donde se enviarían a cabecillas de las principales organizaciones. También llama la atención que nuevamente en pabellones están nuevamente reorganizados las bandas por grupos, y esto es algo que se trataba de evitar y no se entiende qué es lo que sucede, porque en el pabellón C estaban Chone Killers, en el pabellón A lobos y choneros, lo cual da cuenta que desde cada uno de los pabellones siguen organizando y haciendo centros de comando para generar este tipo de amotinamientos y seguir ordenando asesinatos desde las cárceles. Realmente una crisis que sigue soportando el Ecuador a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional para controlar y mitigar esta circunstancia. Sí, no solo están organizados fuera de la cárcel, también parece que han logrado hacerse con esta suerte de poder dentro de ellas para agruparse, para organizarse. Y bueno, el punto que se llegó a este motín, César, ¿se reportó algún custodio que haya sido herido o también, o quizá que se haya visto afectado por esta situación, algún guardia de seguridad, o solamente estas personas que fueron asesinadas forman parte de los grupos criminales? Bueno, ese es otro problema, la información llega a cuentagotas, la SNAI, esta institución en donde yo me encuentro, realmente se ve ante una encrucijada. Al manejar este tipo de información no fluye con la rapidez que uno esperaría. Los medios de comunicación presionamos mucho para conocer el número de muertos. Primero se hablaba de 15, ahora ya es información oficial la que nos enviaron a través del chat institucional del SNAI, que son 17
De momento se desconoce si hay algún guía penitenciario, algún policía involucrado. Recordemos que la semana pasada en Machala sí se produjo el asesinato de un guía que trató de contener un amotinamiento que terminó con un total de 14 víctimas mortales, incluido este gendarme. Lo que está tratando en este momento de hacer la policía es de controlar, retomar el control de la cárcel de Esmeraldas, una cárcel que también tiene un alto grado de hacinamiento. En el Ecuador ya no se puede contener la cantidad de privados de la libertad. Ahora se están sumando también presos de las manifestaciones que ya casi alcanzan los 90, es decir, una problemática con múltiples componentes que tiene que ser tratada de manera integral, Cinzia. César, una situación complicada la que se vive en Ecuador, especialmente con este tema carcelario. Nosotros vamos a estar muy pendientes a todas las actualizaciones de esta información y muchísimas gracias por el contacto.